El destino es solo una excusa. Lo importante es lo que aprendemos por el camino. Él es Aleix Pi, yo soy Sergio Talavera. Bienvenidos a Gas y Reflexión. Hola, Aleix. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la curva como metáfora. Curva. ¿Qué curva? Hay muchas curvas que pueden ser metáforas. Bromas aparte, se entiende que son curvas de carretera con motos. Exactamente. Pero también curvas que pueden pasar en la vida. En la vida es una curvilínea un poco a veces complicada. Y nada, en la vida, como en la carretera, las curvas siempre nos van a enseñar. Y cada curva que hagamos en moto y en la vida, vamos a sacar un aprendizaje. Menos si estamos en esos momentos que vamos tan estresados por la vida, que a veces pasamos por allí y nos dejamos la enseñanza ahí y no la recogemos con la mano. Por eso es muy, muy importante. Hay veces que no aprendes nada en la curva, quizá porque como entras tan pasado y no has hecho los deberes antes, justo veníamos hablando de esto, si no haces los deberes antes de llegar a la curva, pues a veces en la curva toca hacer los deberes, tarde y mal, y entonces ni disfrutas, ni aprendes, iba a decir, pero sí que aprendes. Sí que aprendes. Aprendes que en la siguiente curva haz los deberes y no vayas tan pasado. Pero sí que ¿A quién no le ha pasado? Sí que es verdad que si depende cómo es la curva o lo que hay en la curva, sí, puedes terminar en el suelo y a lo mejor la ruta se te termina ahí en esa curva. Ese día. Por eso que en la carretera las curvas siempre requieren una atención, una técnica y una confianza, como en la vida. Y que muchas veces, pues con que vamos en nuestro mundo y vamos... Qué bien traído todo, Aleix. ¿Cómo te lo hilas todo? ¿Cómo te lo traes a la vida? Claro, porque es que al final hay que traerlo aquí. Y además hoy estamos en un paraíso grabando. Estamos en un paraje natural. Con una carretera de curvas ahí detrás, que si la podéis ver, se ve lo que se ve. Sí. Pero sí que es verdad de una de las carreteras que, bueno, que están en la provincia. Podríamos decir dónde estamos, podríamos decir. Sí. Tampoco. Ese pueblo que tenemos ahí arriba y atrás, los que seáis de la zona lo conoceréis, es La Granadella. Y este pueblo que tenemos aquí abajo es Bovera, ¿vale? Esto es la provincia de Lleida, en Cataluña. Y esta carreterita, que supongo que en su día se utilizaría para todo, ahora ha quedado como secundaria, terciaria o vete tú a saber, pero tiene unas curvas. Encima se les ocurrió asfaltarla hace un tiempo y es perfecta. Y lo bueno es que, claro, con las cámaras no queremos hacer planos porque tampoco se va a apreciar, pero si subes ahí arriba del todo, tienes una vista que, porque la sierra prelitoral no te permite ver el mar, pero está ahí justo ahí detrás. Ahí detrás tenemos el mar y estaría Tarragona y toda la provincia de Tarragona y todo aquello, ¿no? La ribera del Ebro, del Ebre. Y esta carretera, pues bueno, nos gusta bastante porque tiene unas curvas así bonitas, algunas peligrositas, porque encima se les ocurrió hace poco poner... Quitamiedos. No, quitamiedos, no, la fibra esta, no pasaron la fibra óptica. Ah, sí. Y claro, eso suponía obras supone grava, supone cortes de tráfico, y bueno, y como es una carretera que ha quedado un poquito así, pues la gente pues va por donde quiere o va como quiere o estas cosas. Bueno, son las carreteras divertidas y a la vez peligrosas, pero que tienen unas curvas guapísimas. Sé que hay mucha gente que igual habrá pasado por aquí que opinará, hombre, hay de mejores. Sí, seguramente habrá de mejores y de peores, pero está muy bien. Yo creo que reúne casi todas las conducciones de carretera de curvas. Y sí que es verdad que los quitamiedos hace 10 años que se pusieron, porque antes no había y aún estaba mucho mejor. Sí. Pero bueno, entiendo también que para nosotros los que vamos en moto, los quitamiedos no nos gustan nada, pero también entiendo al que va con el coche o con el camión, cuando se le iba un poquito el camión o el coche, pues esa valla que te permita no irte y despeñarte 40 metros para abajo, pues también Bueno, ahora tienes un problema, porque cuando se corta la otra carretera principal y dos camiones pasan por aquí, el quitamiedo, ¿qué hace? Le estrecha la carretera y dos camiones no caben. No pasan. Yo porque es la carretera, cuando hablamos en el primer capítulo, es la carretera donde aprendí a ir en moto. Por eso que es la carretera esta. Aleix vive por aquí, por la zona, y si mirarais nuestras ruedas traseras, yo la uso para ir a trabajar, la tengo plana porque cojo autovía, y él la tiene perfecta porque para ir a trabajar sí o sí tiene que pasar por estas carreteras. Entonces, sin querer, el cabronazo pues siempre hace curvas.
Y yo siempre me como recta por autovía. Y siempre me cargo la rueda de mala manera. Eso y que soy un paquete también. No hay nadie paquete. Si no hay nadie, pues que al final si no tomas Son procesos de aprendizaje. si no como en tomas la vida. si no tomas curvas, pues no aprendes. Es que al final, si tú vas por recto, ya mejor es que por recto es que no. Yo por ejemplo, me pasa cuando voy por recto, Sergio siempre me va más la piñón porque yo por recto es que me aburro, porque siempre estoy acostumbrado aquí y cuando entro en las rectas, pues me quedo allí porque no soy de meterme gas. Bueno, porque- esta es otra filosofía que también te he de decir que cuando he salido con grupitos a veces o algo, compañeros y tal, la mayoría de gente que controla bastante o que le da caña, en las curvas son unos máquinas y en las rectas respetan los límites, van tranquilitos porque al final es eso, ¿no? En la recta cualquiera sabe correr, es dar gas y ya está, ¿no? Lo suyo se demuestra cuando se llega a la curva y luego también pues lo que sepas y la moto que lleves, porque aunque está claro que el que sabe y le dejes lo que le dejes lo hará bien. Pero bueno, claro, si además tienes una moto que te ayuda muchísimo, de estas últimas, de estas nuevas con tanta tecnología, pues ya son virguerías, ¿no? Pero bueno, nosotros como vamos con old schools y con hierros de verdad, pues el aprendizaje es máximo, porque aquí todo todo es cosa tuya. Sí. Y ahora sí que es verdad que entraremos un poco más con las experiencias personales y, bueno, con cosas que nos hemos encontrado por el camino. Y ahora te voy a preguntar a ver si te acuerdas de alguna curva que te ha sorprendido. ¿Para bien o para mal? Puede ser para ¿Sorprendido? Pues, haciendo memoria, hubo una vez que cogí una curva de estas. Claro, lo que tienen las carreteras secundarias es que tienen salidas y entradas al campo. Y como estamos en una zona que es muy rural y hay mucho tractor y mucho campo, pues ensucian a veces bastante, demasiado la carretera. Pues en una curva diría que era yendo para Prades, ¿vale? Que es un pueblo de aquí del Montsant. Había grava en la carretera, o bueno, grava no, era la tierra arena, bueno, sí, la arena. Pues la si arena. sales de aquí con otra, quien lleva Sí. tractor Sí. y ha llovido, pues metes unas roderas de barro allí y después al pasar los coches se queda con arena. Si alguien no lo quita o el agua no lo quita o los coches poco a poco lo van dirigiendo, Pues eso. Y cogí algo de eso y me hizo un poquito del tonto la moto, tanto adelante como atrás, y me cagué bastante y claro, pues corregí, parecía que me habían metido un palo, fui recto y a una velocidad muy prudente durante varios kilómetros hasta que me volví a soltar. Pero te he de decir que como curva una no, pero como tramos de curvas, esta carretera que estamos es una de ellas, que tengo muy buen recuerdo. Y luego, por volverlo a mencionar, la de la Rodibook creo que del 2022, que es la que hicimos juntos, diría que ahí también cuando nos metimos Tourmalets y todos esos puertos de montaña, ahí no sé dónde fue, ya era Francia, sé que era Francia, no sé dónde, pero hicimos un tramo de montaña de Camino de Cabras, literalmente, asfaltado, pero que había un coche, como mucho, y era espectacular. Y no había quitamiedos, como tú dices, y era la curva que si te ibas, pues te ibas de verdad, pero te iba de verdad. Y aquellos tramos me gustaron muchísimo, porque había niebla, que no se veía mucho y estaba la carretera mojada, pero era muy, muy, muy divertida, porque las enlazabas una detrás de otra y casi no te daba tiempo ni a pensar la siguiente curva, era solo tirar la moto y pum, y tirabas, y me lo pasé muy bien, en subida. Esto te lo quiero preguntar a ti. ¿A ti cómo te gustan más las curvas, Alex? ¿En subida o en bajada? Porque aquí hay un gran debate. Hay mucha gente que les gusta más en bajada, pero es que claro, cuando frenas todos los pesos se van. yo soy más de subir, pero no por un tema pesos, sino por el freno motor. Porque me ayuda más el freno motor subiendo No tienes que tirar tanto. y me encuentro mucho más cómodo. Que a ver, que al final subo y bajo por estas carreteras y sí que es verdad que bien, pero donde me encuentro mejor siempre me veréis. Si subo más fluido, siempre subiendo. Y retomando el hilo que te preguntaba yo antes, curvas que me han sorprendido por bueno. Yo cada carretera me sorprende por bueno. No tengo, además, esta carretera, todas las del Priorat, y además me encanta ir al Priorat cuando vendimian, porque encima vas con la visera abierta, son curvas lentas, hay tema mosquitos, no hay muchos aún por allí, o ya quedan pocos, pero sí que es verdad que ese olor te lleva una conexión, porque claro, en esta zona antes también se hacía vino,
Y sí que es verdad que me encanta ir por esas curvas y todo huele a la uva chafada. Y sí que es verdad que es una experiencia sensorial. Y si cogemos ya con una puesta de sol, ya es algo brutal. O como la carretera que hay de Margalef para Bellaguarda, para Granadella, lo coges una puesta de sol bonita en verano y hay que tener cuidado porque te vas a salir, porque te dan unos paisajes y te da un olor. Luego viene aquí el que estás pasando por unos sitios súper guapos, pero tampoco puedes distraerte mucho mirando el paisaje porque estás en las curvas. Pero claro, es que el paisaje te atrapa para mirarlo, porque claro, entre los colores de la puesta de sol, entre lo que dices, ¿no? Las vendimias o los campos bien cultivados, ¿no? Que tienen ese, no sé, que han florido todos o que están bien labrados, no sé. Ese espectáculo que tiene la naturaleza, ¿no? Cuando está en apogeo, te despista. Yo me despisto en 20.000 curvas mirando siempre las cosas. Por eso a veces quizá también, a veces, yo creo que deberíamos tener hasta motos quizás menos potentes, ¿no? Y ir más de paseo, porque que no te lo permita, con que quieras enroscar, pues mira, hasta aquí, no da más, y así puedes disfrutar más del paisaje. Ruedas igual, llegas igual, la disfrutas igual en la moto, y ya está. Porque al final, claro, cada día vamos con bicharracos más, y vas tan a piñón, más tan a de esto, que no te fijas bueno, que no te debe dar tiempo ni a fijar. Yo dudo mucho que estos que van tan a cuchillo les dé tiempo a mirar. Como mucho ven la puesta de sol y qué guapo, ¡pum! Sí, parecía claro, guapo, sí, parecía. Si te despistas, pues estamos lo mismo. Hay gente que disfruta la curva porque va así, y hay gente que disfruta de la curva y disfruta del paisaje. Y como experiencia mala, de curvas malas, eso sí que lo tengo que nombrar. La primera Roadbook, cuando entramos de noche le marcó mucho. en Francia. Era de noche en Francia y era el último tramo, creo recordar, que pasó el camión de la gravilla. Bueno, yo creo que pasaron allí el batallón de camiones de la gravilla. Siempre pasa eso. Es verdad que ese tramo era jodido y de bajada y con gravilla pues tenías que tener mucho cuidado, ibas cansado ya de noche y la moto pues bueno, se iba por todos lados. Eso. Claro, pero aquí tenías muchos factores a la vez. Aquí tenías el cansancio, tenías quizás la presión de llegar ya, era de noche, encima pues la grava, tenías muchos. Yo creo que como el peor era la grava, porque la gravilla ya sabes cómo es. Sí que es verdad que llevas cansancio y vas de noche, pero es que la tumbas un poco y ya. Y vas todo el rato así, y sí que es verdad que... Hay gente que le gusta eso. Sí. Los que vienen del enduro y de los road y todo esto... sí, que les gusta esa sensación de que se les va. Pero ahí no puedes correr, porque si no, te das la cosa es que eso es peligroso de verdad, porque si se te va, pues te caes. Y si se te va adelante, pues mantequilla en la rueda de adelante, patinas y adiós. Y esto es, pues, como mínimo romper algo en la moto y como máximo va a hacerte daño. Y claro, es lo jodido de esto. Es divertido cuando no ocurre nada. Haces, uy, sí, vas, uy, y llega un momento que haces, sí, adiós. Pero bueno, eso... todo el mundo tenemos quizá experiencias buenas y experiencias malas. Y menos buenas, para no ser tan negativos. Sí, no, ni malas ni buenas, ¿no? Yo cuando he salido con algunos compañeros y estos que controlan bien las curvas y que llevan botones y tal, lo comentas, ¿no? Cuando paras en el bar a hacer el café, a almorzar o lo que sea, ostras, hostia, qué bien, ¿no? Qué bien la llevas, o qué bien lo haces, o hostia, qué bien trazas, intento fijarme, tal. No te creas, y ves que te cuentan incluso así, ¿no? Que tú los tienes ahí como que, hostia, tío, pues yo te veo y vas muy bien, hostia, me gustaría a mí darle así. Y aún así te explican, no, pues allí me he cagado porque me ha salido el coche ese que no sé qué. O allí no me esperaba la bici aquella que había y me he cagado que no sé cuántos. Y dices, joder, entonces entiendo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Aunque sepas y controles, siempre hay una curva que te puede sorprender, o para bien, o para no también. Por mucha experiencia que tengas, lo inesperado es lo inesperado. Y si te mueves en carreteritas de estas, que además, esta no es muy transitada, pero si te metes por el Montsant, las que comentaba antes, coches, motos, campers, bicicletas, sí, tractores, gente caminando, o sea, tienes tanta gente usando esa vía que al final es peligrosa de verdad. Pero es peligrosa para ti y para todos los demás por la de gente y la de tráfico que hay. Pero claro, los paisajes son buenísimos, pasas por medio de los bosques, lo que decía Leis, que esto en los coches también ocurre, pero no tanto,
Pero en la moto es que es inevitable, o sea, aunque lleves la visera bajada, o sea, los olores, tanto para bien como para mal, si han abonado un campo, también te lo comes, pero cuando pasas por un bosque, de hecho hay un montón de vídeos y videopodcasts de videoblogs de motos y estos y tal, que si te fijas, muchos que van con la cámara Sí. on board, te dicen, si pudierais estar aquí, ¿cómo huele a bosque? ¿Cómo huele a pino? ¿Cómo huele a lluvia? ¿Cómo huele? Sí, totalmente. Y estas cosas, parece que no es lo que dice Aleix, ¿no? Esto es la reflexión que hacemos en este canal, ¿no? De la filosofía, porque de repente ese olor te traslada, no sé, a tu infancia, porque de pequeño, o te traslada a no sé qué, o comida. Hoy, por ejemplo, veníamos con hambre y hemos pasado por no sé dónde y olía comida y hace, qué buen olor, ¿no? Siento hambre. Bueno, para todo, para lo bueno y para lo malo, pero es verdad que en moto yo creo que se disfruta mucho de los olores, de los olores. Es una experiencia sensorial. Sí. Sí. Y aunque lleves la visera bajada. Y ahora que ya te has metido en la parte filosófica, yo creo que el importante de la curva hay dos reflexiones, ¿vale? Que es la resistencia al cambio y la fluidez. Esto nos pasa en la curva y en la vida. Es lo que hablábamos antes de entrar en cámara en el episodio. Es ser un cono, ir con un palo así, o... Habemos muchos conos. No hay gente cono. El problema es que pues, puedes asustarte y vas como un cono, o que fluyas o que bailes. Hay momentos que llegas a una conexión cuando pasas por carreteras de estas, que a mí me encanta hacer curvas, que es un baile. Bailas con la pareja que llevas, que es la moto. Por eso, y esto pasa a la vida. La vida puedes ir como un palo, o puedes subirte la cresta de la ola y vas fluyendo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la diferencia en la vida, si nos ponemos a filosofar tan profundo, en la vida hay veces que por mucho que quieras subir a la cresta de la ola, hay veces que no tienes ni tabla ni nada, ¿sabes? Y aquello es un remolino que te empuja hacia abajo, porque la vida te pone a veces en situaciones que sin comerlo ni beberlo, ¿no? Sin buscártelo, te lleva, como todo. Pero sí, entiendo lo que quieres decir y sí, totalmente es así. Yo también considero que hay veces que cuando enlazas o trazas un poquito bien ya y vas enlazando curva con curva con curva, es lo que él dice, ¿no? Parece un baile, ¿no? Entre tú y tu moto y además te diviertes, ¿no? Y entre tus adentros piensas, qué guapo, qué bien me está saliendo, qué máquina, qué guay. Y luego hay otras que no tanto. Y ahí te tienes que tú superar como en la vida, ¿no? Como tú estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Y te encuentras pues bueno, entiendo que también si la carretera igual no la conoces o algo, pues estás igual más atento, más concentrado, y si la carretera has pasado 20 millones de veces, pues la disfrutas más o la bailas más. Igual a veces ni la disfrutas, pero dudo mucho que haya nadie que por muchas veces, por muy conocida que tenga esa carretera, aunque pase cada día, dudo que no la disfrute. Porque si vas en moto, aunque sea es que solo voy a trabajar, pero si, como él, que tiene que comerse curvas sí o sí para ir a trabajar, lo disfruta quiera o no quiera, porque al final es eso. La primera igual vas pensando, qué rollo, martes a trabajar, otra vez, ¿no? Pero claro, a la que llevas 3 curvas es, qué guapo, ya hostia, ha salido el sol, qué bien, oh, mira, ya huele ya está, cómo se nota que está floriendo los almendros, ¿no? Y estas cosas, y entonces ya, pum, el chip ya te ha desconectado y ya estás disfrutando de ese baile, como en la vida, ¿no? Yo te diré una cosa. Tomárselo con optimismo. Yo te lo diré una cosa, que cuando voy a trabajar en moto, llego con optimismo. Sí, con las pilas cargadas, ¿eh? Llevo con una alegría. Eso es verdad. Con una desconexión. Eso es que verdad. No la llevo pues cuando llevo en el coche, porque sí que es verdad que... Estamos más enlatados. Estamos más enlatados. Motero enlatado. Sí, como dice el Majes. Motero enlatado. Yo no sé si motero enlatado o no, pero sí que es verdad, cuando vas en moto a trabajar, pues ya tengo que hacer curvas solo salir de casa. Y sí que es verdad que fluyes, subes, sí que es verdad que es el sueño, pues las primeras curvas las un poco más como puedes. Y yo no sé tú, pero yo creo que, si no lo podéis dejar en comentarios o algo, vuestras opiniones, lo que queráis, pero yo creo que a todo el mundo lo habrá pasado. A mí me ha pasado de salir de trabajar a mediodía, ir a haber ido en moto al trabajo y sales de trabajar y hace ese día radiante, espectacular. Yo no tanto quizá porque me como más autovía, porque como autovía al final, pero dices, y ahora me tengo que ir a casa a comer y hacer esto y lo otro y tal, pues si ahora cogería, ya estoy subido, si ya tengo trajes, si ya, ¿no? Ya me podría ir a dar una vuelta. O viceversa, yo que trabajo, por ejemplo, conduciendo mucho, me ocurre que a veces voy conduciendo y pienso, con el día que hace hoy, con esta carretera,
Y yo conduciendo un vehículo en lugar de ir en moto, que podría estar aquí disfrutando de esto, ¿no? Pero bueno, a mí me ha pasado mucho. Más que de ir de vuelta, de ver el buen día, el buen tiempo y decir, ostras, la voy a coger solo 15 minutos, que es mi trayecto de trabajo a casa y la aparco y ya está. A poner la rueda plana otra vez y ya está. Aleix, por ejemplo, no. Él tiene más ratito hasta su casa y además las curvas, entiendo lo que dice perfectamente porque yo te he de decir, que esto lo puede que lo vea mi mujer, yo te he de decir que alguna vez he llegado tarde a casa porque me he desviado de mi trayectoria. Si me pasara algo ya no sería in itinere, pero me da igual porque la ocasión lo requería. Tiempo, clima, tapo, pum. Venga, pues cojo por aquí, hago por allá y haces el típico rodeo que todos hemos hecho para llegar a casa, ¿no? Y lo disfrutas. A ti no te hace falta. Yo sí que es verdad que para llegar a casa hago rodeo, o muchas veces cuando llego en coche a casa, que has tenido un día que estás estresado, cansado, lo que sea, y dices, moto. Sí, ya coges, llegas a casa, te pones el traje, y vivo, por suerte, en un paraíso de curvas, y solo salir de casa tengo curvas, para llegar a casa tengo curvas, y doy un rodeo de... Entras en tu casa haciendo curvas. Y doy un rodeo, y sí que es verdad que vuelves después a casa, y ya lo afrontas de otra manera, sí. Y así. Pero como decías tú, la vida. Yo creo que la vida, podemos situar las curvas como fuera una interrupción, como la vida, pero sí que es verdad que en la vida sí, podemos tener ese torbellino que decías tú que nos succiona, pero depende de la actitud que lo vemos todo. Es igual que la curva. Si tú y yo voy a una curva en moto y voy con una mala actitud y no hago los deberes en la entrada y uy, qué miedo, lo más seguro que es que ni gire, pum. Pues yo creo que los problemas igual. A ver, hay cosas inevitables en esta vida. Y sí que es verdad, pues que a veces pues hay que tener confianza con lo que tienes, aunque sea, yo que sé, una GS, que sea una tabla de madera, que sea el que sea, y confiar en ti, entrar y a ver cómo sales. Porque es lo mismo, si nosotros vamos por carreteras de curvas y vamos tiesos y rígidos, yo creo que llegará un momento que llamaremos a la grúa y diremos que nos lleven para casa porque no lo vamos a disfrutar. No. Y de la otra manera... Todos hemos tenido quizá algún momento de estos, al principio, en los inicios, ¿no? Y aunque vengamos muchos de tener moto de crío y tal, 49, ya hayamos hecho el cabra o el cafre, pues lo mismo cuando ya coges algo que pesa 200 kilos y te metes en una curva que están las inercias, que está, claro, no es lo mismo tomar la 60 que a 90, que a 120... Y claro, y todo tiene sus cosas y es lo que él dice, ¿no? Si la actitud tuya antes de ya es negativa o ya es de miedo o ya es de... que a veces es inevitable. Por eso la gracia de esto es ir practicando y rodando y salir y no hay que superar a nadie ni ser más que nadie ni nada. Simplemente es superarte a ti. Es de lo que va este canal, ¿no? De ahí está lo de gas y reflexión, de reflexionar de estas cosas, porque al final son retos a ti mismo. Que no te tienes que comparar con nadie ni nada. Cada uno hace lo que hace porque tiene esa seguridad o tiene menos miedo o tiene más confianza o lo que tú quieras decirle. Pero al final eres tú el que lo tiene que hacer. Y te acabará saliendo si optas una actitud positiva, ¿no? Como en la vida, y haces las cosas pues con esa actitud. Seguramente saldrá mejor que si no lo hacemos de otra manera por obligación o pues lo tengo que hacer porque sí, pues seguramente acabarás en el suelo o en el peor de los casos. Tener esa confianza, tener esos deberes, hacer los deberes antes de entrar a la curva y entrando. Sí que es verdad como la vida, una curva es una incertidumbre, no sabremos qué hay después, no sabemos qué hay ahí en el suelo. Por eso tenemos que entrar con la confianza, porque si vamos con miedo, lo primero que veamos algo será un freno, algo, flash. Igual que la vida, si entras con miedos, algo te va a pasar y te vas a chocar también. Bueno, ¿no? es tenerle el respeto, ¿no? Pero no miedo. Correcto, y saber pues que claro, hay cosas inesperadas, pues sí, y hay curvas que, bueno, hay un momento que ya tienes visibilidad, pero hay un momento pues que no. Y ese momento que no, pues es confiar en ti, en tu moto y para adelante. Y ya está, y saldrá, y salen porque salimos muchos y volvemos muchos y no pasa nada. Pero porque tenemos esa confianza y ya está. Y muchas veces todos habremos llegado y, uy, pues ahí me ha ido de un pelo, ¿no? Hostia, me ha ido el canto un duro. Pues sí, nos ha pasado a casi todos. Y hemos trazado a veces por el carril contrario sin querer porque hemos entrado faltados o 20.000 cosas y hoy no ha pasado nada. Y Dios ha querido que no pasara nada o lo que sea, ¿no? Pues vale. Pero al final es una cuestión de confianza. El que sale sin confianza, además esto lo ves cuando vas de ruta y tal,
y ves a gente que hace poco que tiene moto y tal, o aunque no haga poco, simplemente no tiene confianza o les cuesta, lo ves. Lo ves y le ves la inseguridad y lo puedes percibir desde tu moto como, uy, este o esta va cagado o cagada porque... Y es peligroso para él y para los demás, porque esa falta de confianza, como él dice, esa actitud, es lo que va a hacer que seguramente acabe mal. O que acabe mal o que a lo mejor se canse y se venda la moto. O que sí, como muchos le coja miedo o esto no es para mí o tal. Hay mucha gente que empieza igual desproporcionado con las motos, porque bueno, se sacan el A2, se le compran una limitada y a la que pueden deslimitarla se van al pepinorro de moto y luego les queda grande por todos lados, les sobra moto. Y hay quien les falta, ¿vale? Al que le falta normalmente no hay ningún problema porque ya pum, va una más grande y ya está. Pero yo creo que hay bastante gente que le sobra moto, pero bueno, hay que están bien y hay que, como él dice, pues que al final se cansan o esto no es para mí, y se la venden y tal. Y son estas ofertas que tenemos buenísimas en Wallapop o en cualquier lado, ¿no? Que dices, algunas son rentings, pero muchas de ellas eran de usuarios o usuarias que la han comprado y se les ha quedado grande o les ha dado miedo, respeto, o ambas cosas o no sé. Pero es así. Y aquí quiero añadir algo que es muy importante, que cada uno tenemos una velocidad, tanto en la vida como en las curvas. Si vamos por encima de esa velocidad, la vida y la carretera nos va a poner así. Sí. Y eso es súper importante de entenderlo y nos cuesta, en la vida nos cuesta muchas veces. Pero quien ha trabajado en sanidad, muchas veces ves que la vida pone a sitio o lugar si vas por encima. Sí. Por eso que en la carretera, si tú tienes una velocidad y un paso por curva, ve a ese y ahí irás cogiendo ritmo, aumentando, cambiarás neumáticos, potentes más cómodos, una regulación. Bueno, sí, bueno, es que aquí podríamos, este melón, si se abriera, aquí hay un debate. Sí, hay un debate importante. Desde los neumáticos, los frenos, las motos, tu postura, las trazadas, hay 20.000 trucos, hay 20.000... Cada maestrillo tiene su librillo. Yo he visto videotutoriales de moteros que te enseñan cómo trazar o que te explican cómo hacerlo y tal, y aún así luego tú lo quieres poner en práctica y te sale lo que te sale. Al final es lo que él dice, ¿no? Tú tienes tu velocidad, has de ser consciente de ello, ¿no? Y poquito a poco, si lo vas practicando, pues es como todo. El que empezó de pintor y le costaba hacerse una pared y ahora se la hace con los ojos cerrados, pues eso ha sido a base de ir practicándolo. Pues esto es lo mismo. Y ya está. El problema yo creo que, lo que decía antes, aquí hay gente que se compara mucho, ¿no? Y entonces, claro, y siempre en el mundo motero, y esto se sabe, somos muy buena gente todos, pero siempre estás de pique, ¿no? Mierda moto tienes, la mía te no sé qué, pues te fundo, va, no más rolillo ni las pegatinas, ¿no? Estas tonterías que decimos de egos, que al final es en clave de humor, pero no deja de haber detrás una realidad, ¿no? De que tenemos esa competición que no debería haber, porque al final es salir a rodar para pasarlo bien. Y yo he tenido la gran suerte de ir con grupos de motos que dices, todos tienen esta filosofía, tú ves a tu ritmo, no intentes seguirme, tú haz lo tuyo, no te preocupes, que ya te esperaremos, y es lo que debe ser, porque al final, pues es lo que él dice, si vas por encima tú tienes tu velocidad, tienes en la vida y en la moto y en las curvas. Si tú vas de listo y te sobrepasas de ahí, pues seguramente lo pagues y tenga consecuencias. Entonces, pues bueno, o sea, que todos esos cuñadismos de, tú pégate a mi rueda y sígueme, tú hazme... Cuidado con estas cosas, cada uno lo suyo, no hay que demostrar nada a nadie, esto se entiende que es un hobby y que es una filosofía de vida, es una cosa que lo haces porque te gusta, con lo cual, lo importante de salir, lo más importante es volver, siempre. Así es que lo demás ya, lo que pasa es que inevitablemente también esos egos, esas cosillas que tenemos de... Pero el ego muchas veces lo tenemos que dejar un poco de lado, porque ¿qué pasa? Si entramos en una curva, encima de nuestras posibilidades, hay arena, hay lo que sea. Sí, no. Después iremos. Sí, no. Y mientras solo te dé un susto, que este es el aprendizaje, ¿no? Este es el aprendizaje del que hablamos, ¿no? Yo creo que lo poco que sé de hacer curvas es gracias a los errores. Porque cometes uno, cometes dos, cometes tres y para que no te vuelva a ocurrir, pues ya no haces eso. Hasta el día, yo creo que hay como varias fases. Y esto lo equiparo mucho con el carnet de conducir cuando todos tenemos 18 y nos lo sacamos, ¿no? Conducimos muchos de nosotros con prudencia, a lo primero, porque nos falta la experiencia, porque al final te enseñan a probar un examen, luego te enseñas tú a conducir, ¿vale?
Y cuando le coges esa confianza, ese es el error más grave. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Y con la moto yo creo que pasa igual. Porque una vez tú ya te sientes muy confiado, está bien, pero un exceso de confianza puede hacer que nos flipemos. Entonces, yo creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre no miedo no, porque si vas a hacer algo con miedo no lo hagas, pero sí el respeto. Siempre tener el respeto y decir, vale, soy capaz, tengo la confianza de hacerlo. Lo que dice la gente, ¿no? Cuando vas en moto, ves siempre al 70% de tus posibilidades. Que vayas al 100%, ¿no? Ese margen. Para dejar ese margen. Por si pasa algo de... Eso es, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros, a veces o en ocasiones, se nos va, porque es que se te va, es un clic en la cabeza y esto lo eliminas, lo conoces, lo sabes, pero no lo aplicas y entonces te vas por encima de ese porcentaje que deberías usar de tus capacidades y es cuando tienes ese susto y tal. Y pues gracias a Dios hoy no pasó nada, vale, muy bien. Pero otro día igual sí. Entonces, eso te va enseñando. Como en la vida, o sea, que se aprende a base de hostias. Al final, está feo decirlo, pero es así. Y en la vida, igual que en las motos, pues yo creo que aunque se aprenda así, y como podemos tomar conciencia de ello, pues vamos a... ¿no? Totalmente. ¿Y qué consejo tú les darías a los principiantes? A los principiantes... Para tomar las curvas. Para tomar las curvas. Ostras. Yo les diría que primero que todo, que la prueben con una marcha corta. Porque es mucho mejor ir revolucionado que ir pasado con una marcha larga. Porque una marcha larga, como te tengas que poner a bajar marchas en medio de una curva o casi tal, ya la has cagado. Entonces es mejor ir... que retendrás con el motor que no ir en quinta y mierda, tenía que haber entrado en tercera. Y eso una. Y dos, que lo practiquen con cuidado, que no se flipen, que no quieran en la primera curva tocar rodilla ni estas cosas, porque aunque hay máquinas que lo hacen, y de primeras o casi de primeras, la mayoría de seres vivos nos cuesta y es un rodaje y es un aprendizaje. Entonces, como consejo, piano. Si puedes hacerlo con una moto más bien pesada, mejor que ligera, porque cuando cojas una ligera lo harás mucho mejor, porque los pesos influyen muchísimo y esto era una cosa que yo no sabía en su día y me creía que esto era abrir gas y ya está. Cuando vas con una 49 que pesan 60, 70 kilos y cuando coges algo que pesa 200, ostras, y llegas a una curva y no es lo mismo cogerla a 60 que a 80 que a 100. Esos pesos están ahí y te van a decir aquí estoy y son inercias y eso no te lo esperas. Y claro, si estás acostumbrado a coger curvas a una velocidad, digamos, baja, pues es fácil. Pero ese día que te animas, ya has cogido confianza, ya vas un poco más rodado y ahora la cojo en lugar de a 60 y tal, la cojo a 90, ostras, te vas a llevar susto curva tras curva, tras curva, tras curva, porque las inercias están ahí que tú no contabas con ellas porque antes no estaban así de fuerte. Este es el consejo que yo les daría, de que piano, a poder ser con una moto pesada más que ligera y a poder ser con marcha más corta que larga. Más vale quedarse corto que pasarse, yo creo. Yo aquí te voy a ir... y hacer los deberes siempre antes de entrar en la curva. Los deberes son la velocidad que toca, la marcha que toca y el freno que toca. Antes. Que hoy en día con las motos que hay, con todas las ayudas que tienen de seguridad pasiva y de todo, se pueden hacer virguerías dentro de la curva. Cierto es. Pero aún así, antes de la curva, tienen que estar los deberes hechos. En teoría dicen que hay que entrar en la curva con los deberes hechos y en cuanto ya ves la salida, gas. Esa es la teoría. Luego haces lo que uno puede. ¿Tú qué consejos darías? Yo, matices de lo que has puesto tú, añadiría 2 o 3 cosas. Que son las primeras curvas, primero coger la moto por rectas, hacerte con ellas y hacer carreteras un poco no tanto a lo mejor ratoneras como esta. Esto es revirado. Poco a poco, y si te metes a hacer ratoneras de estas, pues ir con una gran calma y cuando te canses, porque te cansas, porque ir en moto los primeros días hasta que no coges el ritmo de las piernas y cuando lo dejas un tiempo y vuelves, ese dolor aquí, volvemos a tener me duele aquí, volvemos a tener esos mismos problemas. Por eso que ir muy poco a poco, pero sí que es verdad, antes de meternos en una carretera ratonera, pues ya tener con la moto un poco más recta o en curvas que fueran un poco más anchas y sobre todo, importante y remarco, entrar a la curva en los deberes hechos, entrar a la curva en la velocidad propia nuestra. Eso es muy importante porque cada uno tenemos la velocidad y no
Mira, ahora está subiendo una moto, Sí, no se escuchará. que no se escuchará, Pero pero se escuchará con los micros. está subiendo. Y si subes por esta carretera y eres nuevo y ves pasar esta moto, no la sigas. Si hace falta, le dejas pasar y tú continúas. Llegará el día que llegues a ese ritmo o más, quién sabe. Sí. Pero sí que es verdad que tú ve paso a paso. ¿Qué pasa en la vida? Cuando nos intentamos saltar un paso, Este sube enroscadito. cuando intentamos saltarnos un paso, la vida nos va a volver a poner al sitio. Pues aquí lo mismo, ir poco a poco, y sí que es verdad que intentar no tirar mucho de frenos, porque al final, mira, y no es una moto porque estoy viendo que ya suben dos más por ahí abajo, ¿vale? Es intentar... Son dos. No, pero sube una delante y dos más detrás, me parece. Y sí que es verdad que ir a esa velocidad y también seguir un ritmo. No ser esos de gas a fondo, dejamos a la curva, para adentro, no. Ya, de estos también Ir, hay muchos. Fluir, poco a Es poco. la cadencia, ¿no? Mantener una cadencia, un ritmo Sí, y ser fluir, constante. y no tirar mucho de freno si no es necesario, pero primero poco a poco. Avanza más el que es constante que el que acelera mucho. Es verdad, yo he visto gente que es más constante en las curvas, poco freno, deberes bien hechos y buena trazada, y es mucho más rápido que el que abre gas a fondo y luego en la curva frena a fondo y entra como puede y sale a fondo otra vez. Sí, y al final es un gasto de gasolina, de frenos y de neumáticos No. increíble. Y de transmisión, Míralos, ya los tenemos aquí. cascas el motor. Sonido celestial. Y por eso os lo digo, es importante, es importante lo de seguir cada uno, ir fluyendo, porque si vamos muy apurando, ¿qué pasará? Que nos cansaremos y dejaremos la moto. Por eso es importante de ir siguiendo el ritmo y sobre todo como si fuera un baile. Igual que si entramos en una curva, no tener muchas veces la mirada delante, sino un poquito más lejos. Y esto Bueno, claro, aquí ya entraríamos con los tips, ¿no? Que estos hay un montón, ¿no? Empieza frenando con el de atrás porque estabiliza la moto, frena con el de adelante, muchos te dirán que no, otros te dirán... Bueno, hay 3 o 4 cosas como que sí que son para todo el mundo como reglas universales, y lo de la vista a lejos es fundamental. O sea, esto lo sabe todo el mundo. O sea, hay que mirar lejos sin perder lo que tienes delante, ¿vale? Porque también puedes tener algo que te conviene ver, grava, un bache o cualquier cosa. Luego los baches, las rayas estas típicas de la carretera que cuando las coges, tal, confía en tus suspensiones. Yo llevo una caca de suspensiones de origen y hacen su función perfectamente. Hay que confiar un poquito en eso. Porque si tú vas preocupándote de aquí hay un bache, mierda, aquí hay grava, uy, aquí hay no sé qué, uy, aquí... Estás tan sufriendo por eso que no vas a disfrutar nada, te vas a poner rígido, de cintura para arriba vas a ser un tronco, no tendrás flexibilidad, no harás nada bien. Entonces confía en tu suspensión, evidentemente si está bien. Si eres una persona como Aleix que lo revisa todo al dedillo, evidentemente estará bien, pero confía en eso y luego la mirada lejos. Lo que dice Aleix, esto lo dirá cualquier motero del mundo. Mirada lejos y donde pongas la mirada irá la moto. Como mires donde no toca, allí vas. Si miras la piedra, la señal, el coche y tal, indirectamente te vas para allí. ¿Por qué? Porque somos así el ser humano. O sea que mira la salida, mira donde quieres ir, mira donde tú quieres estar y allí irás, sin saberlo. Y luego para rematarlo, que esto es un dicho muy de aquí diría, ante la duda, gas. Siempre. Ante la duda, gas, abre gas. Y que sea lo que Dios quiera. Sí que es verdad, Esto es una broma, pero es verdad, siempre se ha dicho, ¿no? Ante la duda, gas. Pero volviendo a la seriedad, sí. Mirada lejos y lo que dice Aleix. Y aquí decimos, este capítulo lo podríamos alargar aquí horas, porque hay tantos y tantos y tantos, pero ya hay 20.000 vídeos de estos también, de gente que específicamente hace capítulos solo hablando de cómo trazar, de cómo hacer, te dibuja hasta en los vídeos por dónde entra, por dónde sale, todo. O sea, hay muchas técnicas, evidentemente. O sea, yo lo digo poco, no he hecho ninguno y creo que es muy recomendable porque lo creo, y si no lo hago es por lo de siempre, pero creo que cursillos, a alguno que otro, todos los moteros deberíamos hacer. Para conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestras motos, cursillos de todo tipo, de frenada de emergencia. ¿Quién prueba una frenada de emergencia en moto? Nadie la probamos. Nadie sabemos si tenemos... si te sacas el carnet, te lo enseñan ahí en las prácticas. Yo digo cuando ya tienes moto y haces, yo nunca hago frenadas de emergencia, nunca lo pruebo.
Nunca digo, ostras, voy a ver si de aquí a allí soy capaz de parar a esta velocidad. Me voy a imaginar que me sale algo y paro. Nadie lo hacemos. Y cuando te toca hacerlo, pues bueno, lo vas a hacer instintivamente, pero saldrá lo que saldrá. Probar estas cosas, las curvas, tal. O sea, los cursillos yo creo que deberían ser algo no obligatorio, pero sí necesario, y alguno en la vida deberíamos hacer, pues como cuando lo haces de conducción de vehículo, que yo he tenido suerte de hacer alguno, y te das cuenta que muchas cosas no tienes ni idea. O sea, está bien, yo creo, practicarlo. Y para curvas me creo que incluso hay de todo tipo. Bueno, los circuitos con las pit bikes, Las bikes que te enseñan mucho. Sí, lo que pasa es que, claro, eso tiene es contraproducente por otro lado, porque si te encebas y te enchichas con estas cositas, luego sales a carretera y la carretera no es un circuito y pasa lo que pasa, que como vienes de que llevo unas cuantas tandas en circuito con la pit bike y soy un flecha, pues ahora lo soy en la carretera. Cuidado. Bueno, yo creo que no hay que perder el respeto cuando sales a la carretera. Nunca. Y sí que es verdad que esto. Pero mira, y sobre todo, Sergio, los cursillos también tener un mentor. Tener a alguien en moto. Yo, por ejemplo, he tenido un gran mentor en moto. Pero en moto y bueno, yendo en moto que me ha enseñado tanto en curvas, que me ha enseñado tanto en track, ¿vale? Porque siempre, bueno, ya no sé si salió en el primer capítulo, pero fui uno de los pocos de este año que cogí el punto de referencia sin bajarme de la moto cuando había la feria en la Roadibook en Francia, que todo el mundo los veía. Había un white point que había que pasarlo, y habían hecho ese fin de semana una feria de coches antiguos o clásicos o no sé qué. Y para que te detectara la tablet o el móvil, el white point tenías que entrar ahí dentro. O tenías que pasar por ahí, que la ruta ya era pasar por ahí. Pero como habían puesto esa feria, pues habían desviado el tráfico. Claro, todo el mundo se volvió loco porque como te desviaban, no tenías ese white point, no te lo leía. Entonces, como no te lo leía, pues te bloqueaba el teléfono. Si pasabas de 50 por hora, se te ponía la pantalla en negro. La gente se volvía loca y tuvimos que entrar la mayoría de los que lo hacíamos, ¿no? De entrar andando, trajados con el casco, con la tablet en la mano o el móvil, ¿sabes? Para que te cogiera white point. Pero aquí mi colega, como se sabe los truquitos, se acercó lo suficiente con la moto sin bajarse de ella hasta que le pilló. Era tan fácil. Estas experiencias le vienen de su mentor que está nombrando, que le enseña estos truquillos, ¿no? Es verdad. Yo aquel día decía, cabrón, ¿pero cómo lo has hecho? Si a mí no me ha pillado. Pero claro, es que él se paró 20 metros delante mío y ¡pum! Le saltó un white point. Es tan fácil que todo el mundo giraba para el camino. Yo digo, el white point me marca, no sé si marcaba 30, 40 metros dentro, y había una vía de tren. Y miré, no había ninguna luz, porque es importante la vía de tren revisarlo, y me metí. Nada, ni llegué a pisar la vía de tren, pero me llegué allí y ¡pum! Te saltó. Y claro, el resto, antes de la vía del tren, como te desviaban, pues ya evidentemente, si no puedo tirar para allí, pues ya me voy por aquí. Y nos íbamos por aquí, y claro, el white point no te lo leía, y bueno, un follón. Y luego por los grupos de WhatsApp, pues al final se pudo aclarar. Nada, tontería, ¿no? Pero bueno, es lo que él decía. Esto es referencia a lo que decía tener un mentor que le ha ayudado con el tema de curvas y de tracks y tal, porque hay que reconocer que del mentor que está hablando, es un tío que tiene mucha experiencia en moto. A ver si algún día lo podemos traer al canal. Será difícil, por no decir imposible. Lo sé. Pero a ver si algún día lo podemos traer porque el hombre controla de verdad. Yo siempre le daré. Y además tiene una humildad increíble, ¿sabes? O sea, es un hombre que, para lo que sabe, podría vacilar a todo el mundo, o casi todo el mundo, y tiene una humildad increíble. Yo, cada día que salgo con él, aprendo. Algún día ya lo subiremos en fotos, porque con la concentración iremos juntos, no os preocupéis. Pero sí que es verdad que para mí es un gran apoyo, porque cada vez que salimos, cada ruta, aprendes algo. Siempre me ayuda un montón en todo, y a veces por eso es importante los cursos, pero es importante tener un mentor. Y antes del cierre, os quería comentar, yo tuve una experiencia, y mira que no os lo he comentado como a curva mala, porque a mí me sirvió para aprendizaje. Estaba cenando ese día que fui a cenar con mi mentor en moto, y fui a entrar en la autovía, y en medio de la curva había una madera de un palmo. Y no fue una mala experiencia, pero sí que es verdad, pues bueno, que en ese momento te asustas, porque claro, vas con las luces,
iba con las luces cortas, largas, pero bueno, la moto sabemos que enfoca. Y das dando la curva y te encuentras una barra de madera de 4 dedos, pues sí que es verdad que ahí aprendes. Pero sí que es verdad que todo pasó muy rápido, pero salieron muy rápido los reflejos. Cuando vi la madera ya pones la moto recta, frenas y cuando llegas a madera le das gas para intentar saltarla, pero sí que es verdad que yo lo hice, pero todavía así aún mirar cómo era la madera porque me dejó la llanta tocada de delante. Sí, la jodió la llanta. Por eso os digo que es importante, ¿vale? Estas cosas de... Y luego te salen también muchas cosas de reflejo, que algunas eran buenas y otras no. Pues aquí, pues como alguien te había dicho ya igual 4 cosas o ya te había fue todo algo, rápido, pim, pam, el reflejo salió solo, pero salió bien. Si no hubiera... ir al suelo, Sí, pero si alguien no te hubiera dado igual los 4 apuntes o... Sí, porque si vas frenando así... te hubiera salido el reflejo, pero de otra manera hubieras acabado en el suelo. Bueno, a veces también es suerte, ¿eh? Hay una parte de probabilidad y luego hay otra de suerte. Por eso os digo que, y no os la nombra como experiencia mala, pero sí que es verdad que aprende un montón y que muchas veces tenemos que confiar, como hemos dicho antes, en nosotros mismos, tener esa autoestima alta o valorarnos un poco más, porque muchas veces cuando haya un problema nos va a salir solo. Y nada, llevamos un capítulo ya bastante largo, creo que sí. Aquí nos hemos... Es que las curvas es lo que tiene. Te metes en curvas y no sales. Y nada, de frase de cierre, si me permite Sergio. Como siempre, Aleix, pon el broche. A ver, no evitaremos las curvas, pero sí que aprenderemos a tomarlas correctamente. Porque al final, si aprendemos a tomarlas correctamente, llegaremos a ese punto que quiere llegar todo motor algún día, que vas en ese baile y disfrutando cada curva. Como saben, tío. Que tengáis una gran ruta, que lo disfrutéis mucho. Muchas curvas, mucho gas, mucha reflexión. Saluditos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao.